este módulo 4 vamos a aprender lo que son los componentes que están en una placa de teléfono o PCI, que normalmente de fábrica se le llama PCI. Estos son los componentes que ustedes van a encontrar en sus tarjetas para que lo aprendan a identificar lo que es resistencia, cómo medir la resistencia, capacitores, cómo medir los capacitores, bobinas o inductores, medición de bobinas, diodos, medición de diodos y circuitos integrados. Ok, aquí también tienen que prestar mucha atención a este módulo porque aquí les va a ayudar mucho a que ustedes aprendan cuando están viendo un condensador, cuando están viendo una resistencia, y cuando ustedes hagan una inspección visual al equipo. Esto es lo que les va a ayudar a ustedes a detectar qué está bueno y qué está malo, a veces está sin medir, porque cuando ya tú conoces el condensador y su color y está en corto, nada más con una inspección visual tú puedes ver el condensador que está en corto y que te tiene el teléfono apagado. Ok, entonces en esta clase ustedes van a saber cómo son, de qué color son, de qué tamaño son y cómo se miden con el multímetro cada uno. Vamos al paso, porque este mouse está no, y no tiene almohadilla, por eso es que ok. ¿Alguien reconoce lo que es eso? No, le voy a explicar algo. Normalmente estos son los componentes que vas a encontrar en los teléfonos. ¿Qué pasa? Que nuestros equipos trabajan con componentes SMD. Ok, normalmente los componentes convencionales son los que vienen en las placas de las laptops, computadoras, televisores. No, cable no, ya los cables tienen que ser muy viejas. Todos vienen con SMD. La Samsung, no. Tráemela para ver. Y si es así, es de los años 80. Ni había nacido seguro. Porque es que ya hoy en día todos los componentes de teléfono y tablet son SMD. Ok, ¿qué quiero decir cuando digo componentes convencionales? Como ustedes pueden ver en la imagen, esas tarjetas o las placas PCI, cuando son de computadora, el componente trae unas paticas que atraviesan la placa y son soldadas por debajo. Ok, se soldan por debajo y traen unas paticas largas. Por eso son componentes convencionales. Las SMD son superficiales. Son superficiales. O sea, se soldan por encima de la placa y no traen esas paticas. No, son superficiales. Ustedes tienen una tarjeta ahí, vean como bueno, no tienen, bueno, yo ahorita les voy a pasar tarjeta para que verifique. Bueno, aquí hay, ¿quién quiere? ¿Quién quiere tarjeta? Deme tarjeta, yo quiero. Hace que no me daña mucho. Ah, porque tiene mucho aquí. Tiene que sí, todo eso tiene componentes, todo lo que tiene componentes. Pásame uno.
Espera, esta tarjeta ahí. No sé cuál aquí, ¿qué es este? ¿Qué tamaño? ¿Cómo que? No, me trae cuál. Ahí. Pásale por aquí. Esa la vas a ver con el microscopio. Hay más, sí, vean. Por arriba, para acá adelante. No, pero también es. Y creo que lo voy a ir para acá. No, ya eso está prendido. Ya lo que tienes que hacer es pon la tarjeta aquí abajo. Y graduarla que se vea bien ahí. Bien, entonces, igual yo les voy a enseñar por el microscopio ahorita de la cámara los componentes. Entonces, todos los componentes que ustedes van a encontrar en los teléfonos son SMD. Si ustedes cambian una resistencia o un condensador y le buscan de poner uno de convencional, eso no va a funcionar y no va a caber. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia también? Que se ahorran espacio. Los fabricantes cambiaron a componentes SMD porque así pueden hacer las placas un poco más pequeñas y los componentes más microscópicos. ¿Me entiendes? Por eso es que eso nada más se ve en tarjetas PCI muy grandes. ¿Me entiendes? Porque tienen el espacio para hacerlo. Por un teléfono, mientras más pequeño sea el teléfono por dentro, mejor para ellos. Entonces, no, y la condición, porque ya tú un teléfono lleva la batería, lleva la cámara, lleva el flash de carga, entonces todo lo hace más pequeño a usar este tipo de componentes porque la placa PCI es más pequeña. Por eso es que a través del tiempo cada vez las cosas son un poco más pequeñas para ellos poder utilizar ese espacio. Entonces, siempre que vean ustedes componentes en la tarjeta, siempre van a ser SMD. Lo que ustedes puedan ver ahí son condensadores, resistencia, y ven que están soldados en la superficie de la tarjeta. No hay un hueco que traspase. ¿Ah? Están soldados en la superficie. Sí. Por eso se usa el microscopio. Estoy diciendo yo que eso no se ve nada ahí, y hasta allí leo hasta lo que dice ahí. Claro, exacto. Lo de que pone nítido. Porque para eso es el microscopio. No, pero yo digo, comparado con los componentes convencionales. Yo he hecho de todo. Son más pequeños también. Muchísimo, muchísimo. Se ve como... Esto debe usar componentes convencionales. Esto, Hay uno más pequeño que es así de fino. sí, este tipo de aparato usa componentes convencionales, no usa componentes SMD. Esos son controles de sonido. Hay uno que son así de presión que se los sube. Excelente. Déjame un momentito. Claro, veo muy bien, yo creo que es pegada. Pero ella también es de solo ojo. Eso sí. Son con los dos. No, Claro, tiene que pasar con los dos ojos, que no soy eso. al mismo tiempo. Claro. No, mío. Tienes que colocarlo. Es que me pierdo, yo uso lentes. Tienes que hacerlo así. Es que no me puedo pegar. Para esto.
Forward. Ah, bien, excelente, dale. Ya, muchachos. De cierta vista, que la que está aquí, la mirada, así, de mejor mano. 300. Ahí está. Hey, hey. What's up? ¿Qué voy a hacer, gente? Sigue mal. ¿Qué más quieres? La comida, ¿no? Se ve como la calle. Ok. El primer componente que vamos a ver ahorita en este tema es la resistencia. Ok. La resistencia se mide, como ustedes pueden ver en la imagen, en el signo de omega. Ok. Y su símbolo, su figura y su símbolo es la R. Aquí no está, pero es la R, su letra. Cuando ustedes vean un plano, un esquemático y vean esta raya con una R, es una resistencia que hay allí. Ok, las resistencias son de color negras. Ok, vamos a pasar a la cámara del microscopio para que especifique lo que es una resistencia. Es de color negro. Está un poquito sucia esa tarjeta. Ahí la ven. Wow. Bueno, sí, no, pero hay un cable que está fallando, porque aquí en la computadora se ve nítido. Bueno, ya se ve bien. No, pero ahí se ve una negra, una Exacto. De todas maneras, ustedes tienen ahí la tarjeta con el microscopio, ustedes pueden buscar. Esas así pequeñas que ustedes vean negras son resistencia. Todas esas son resistencias entonces. No todas, las negras. Las que son Pero negras me del explico, centro. las que son negras en los centros. Esto. Todas son Esto es negras. negro, Todas esto es son- resistencia. todas son resistencia. Esto no es resistencia, es otro color. Ah, no estamos entendiendo. Los otros son capacitados. Exacto.
Entonces, todas esas pequeñas que ustedes vean negras son resistencia. ¿Cómo medimos esa resistencia? Esa no tiene No tiene polaridad. eso la vacuna como La puedes poner al contrario. Si yo quiero medir mi resistencia, ¿en dónde tengo que poner mi multímetro para medir esa resistencia? en En hombre. lo negro. Perfecto, exactamente, así en el omega. Bien. Ok. Anoten esto, muchachos. ¿Qué es una resistencia? La resistencia es un componente que en mayor o menor medida se opone al paso de la corriente. Recuerden que eso lo venimos ya viendo desde hace ratito. Ok. Entonces, coloco mi multímetro en escala de ohm, ¿verdad? Voy a medir una para que ver si ven el... Vamos a ver aquí. Ok. Ustedes están midiendo, midan ustedes también en su tarjeta para explicarles. Miren, estoy buscando una que me dé uno fijo exacto. No, pero mide. Mire, esta resistencia que estoy midiendo aquí me da 1.4 ohms. Ok. Y el que está al lado que yo no tiene. Debe ser que puede ser la batería que está mal. O no tiene. Profe, la que no presente nada, ¿qué significa? Déjame ver si te ubico una. Dígame. La que no presente nada, la Volteen el cable a ver si les llega a dar. Y no le da nada. Ok, ya ves. Entonces, ¿cuánto tiene que dar? No sé si te miden tú. Bueno, eso es, lo que pasa es que estas son tarjetas muy desechables y de repente algunas líneas, mira, una me dan
otra, no, está 245 ohms, ven, 242 ohms me está dando a mí esa resistencia. ¿Qué quiere decir? Que esa resistencia debe ser de unos 300 ohms más o menos, ¿ok? Porque la resistencia varía. Si, un ejemplo, si yo estoy midiendo una resistencia de 10 ohms y con el multímetro me da 9, es una tolerancia de que todavía esa resistencia está buena, ¿ok? Si yo mido una resistencia de 10 ohms y me da 5 ohms, esa resistencia está mala, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay un nivel de tolerancia, pero no puede ser mucha la diferencia, ¿ok? Si yo la estoy midiendo, por lo menos esa que me dio 245, debe ser entre los 250 ohms, más o menos, si está buena. Si ella me baja de 250 a 230, ya hay un defecto en esa resistencia, ¿ok? De todas maneras, cuando empecemos a reparar los equipos, yo les voy a mostrar bien, cuando esté esto mejor organizado, cómo la van a medir y cómo van a saber cuándo está buena y está mala. Pero si ustedes ahí pueden intentar, busquen una que le dé en el multímetro y esa le va a decir Ejemplo, esta tiene 2184 y al lado también tiene la misma cantidad. Exacto. Y tiene el multímetro en... ¿Dónde te digo? A ver. Exacto, ya ahí pasó a kilos. ¿Ves? Que me está marcando la casa. 2184 kilos ohm. Esa es una resistencia más o menos de 2200 ohms, más o menos, kilo ohms. O sea, la aproximación redonda. Exacto, un poquito hacia arriba, porque siempre está cerca, tienes que estar cerca de lo que es. Pero eso ustedes lo van a saber diferenciar con el esquemático. Si yo consigo una aquí que se vea. ¿Ve? Ahí yo tengo una resistencia de 10 ohms. ¿Ve? Está en 6. Está muy por debajo. Esa resistencia posiblemente esté mala. O sea, para determinar el nivel de la resistencia, el próximo, o sea, redondeado en 10, vamos a decir. Exacto. Si es de 15, pues redondeado a 20, el próximo. Exacto, así. ¿Entiendes? Ese que estoy midiendo debe ser de 10. ¿Ven? Ahorita me dio 10. Y bajó a 6. Si esa resistencia tiene mucha diferencia, si ustedes de repente ven en un plano esquemático que esa resistencia debería tener una impedancia de 20 kilo ohms y le da 15 kilo ohms, ya es una resistencia mala. Entonces ustedes proceden a cambiarla. ¿Cómo la cambian? Tienen que buscar una que sea exactamente del mismo ohms de la que van a quitar. Buena. No puede ser ni más ni menos. Tiene que ser exactamente igual la resistencia. Para uno poder saber de cuánto es el que usa el esquemático. Exactamente. Exactamente.
Esto es un poco más avanzado, es un poco más avanzado, pero es bueno que lo sepan, o sea, ¿me entiendes? Que ya ahí hay que ver el... Claro. No, y es bueno porque ustedes así van aprendiendo, van subiendo, mira, esto es una resistencia, esto se mide así, ¿me entiendes? Por eso es que esto es un curso básico, pero uno le está dando ese tipo de información para que usted tenga un poco más allá, ¿me entiendes? Normalmente un curso básico esto no se da, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya saben cómo, ya por lo menos saben cómo saber cuando hay una resistencia en la tarjeta que ustedes están visualizando, ¿cierto? Profe, y ¿cómo le digo? Para saber que está mal, debe tener más o menos que no funciona nada. Lo que pasa es que para tú saber si esa resistencia está mala, tú tienes que tener el esquemático y saber de cuántos ohms tiene que ser esa resistencia. ¿Me entiendes? El esquemático es el que te va a decir, mira, esa resistencia con ese símbolo, normalmente te ponen este símbolo, ¿verdad? Con la R. Recuerden que la resistencia se va a ver siempre con una R. Donde tú veas una R, es resistencia. Y en el esquemático sale cuánto debe medir cada resistencia. Déjame buscarlo aquí para que ustedes vean. Vamos a ponérselo para que sepan de una vez. ¿Dónde está? Lo que pasa es que la resistencia Prefox. eso depende de lo que sale. ¿Qué tanto va? Vamos a usar esta serie. A mí me gusta esta. Está vencida ya. Voy a ver si los amigos míos chinos nos mandan un Los chinos no pierden.